Elecciones europeas del 25 de mayo está generando numerosos debates sobre el mensaje de un movimiento surgido, vinculado al 15M y cuyo techo electoral está todavía por descubrir. Hoy nos acompaña Carlos Chávez, que es el portavoz del Círculo de Podemos en Valladolid. Bienvenido a las noticias de la medianoche. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, por cierto, el pasado domingo ustedes tuvieron, por así decirlo, una especie de asamblea entre todos los círculos de Podemos de Castilla y León. Yo no sé si de cara a crear una plataforma regional, ¿en qué paso están ustedes? ¿En qué proceso están? En estos momentos se está generando un proceso de debate muy intenso por la enorme transparencia que hay y la gran participación que está habiendo en toda España, puesto que en otoño va a haber una gran asamblea constituyente de Podemos, la asamblea Si se puede se ha llamado, que va a ser en Madrid. Entonces se están empezando a lanzar algunos documentos éticos, políticos, organizativos que están siendo discutidos por todos los círculos de España y todos los ciudadanos pueden también discutir estos documentos a través de herramientas de participación en Internet. En ese sentido, el pasado sábado lo que hicimos en Valladolid fue un primer encuentro de círculos de Castilla y León con la intención de empezar a conocernos, ver un poco toda la variedad de gente que está uniéndose en torno a Podemos y, bueno, empezar a compartir líneas de trabajo. Eso fue el sábado. El domingo lo que podíamos leer en el periódico El Mundo de Castilla y León era una entrevista al alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, donde decía textualmente que si ustedes entraban en el ayuntamiento habría que salir corriendo. Bueno, es bastante triste tener un regidor de estas características que parece que está más ocupado en mantener un ático por el cual está incluso imputado en estos momentos y por el cual está pidiendo salir corriendo de los juzgados porque por lo visto se ha fijado la fecha de su juicio en torno a las elecciones del año que viene, ¿no? Y es muy triste ver a un regidor preocupado más por estas cuestiones que por las cuestiones realmente de la ciudad, ¿no? Nosotros preferimos ver en este sentido a un alcalde corriendo antes que a cientos de miles de jóvenes vallisoletanos que han tenido que marcharse huyendo de esta ciudad en los últimos años porque no hay trabajo ni ninguna perspectiva de futuro. Estos ataques les ayudan a ustedes a hacer su campaña, ¿no? A tenerle siempre ahí en candelero, tanto el ataque del alcalde de Valladolid en este caso como el ataque continuo de Esperanza Aguirre a Pablo Iglesias en los últimos días. Hombre, evidentemente estos ataques lo que reflejan es un miedo bastante grande de estos políticos que llevan años y años encastillados en sus despachos, miedo a que los ciudadanos empecemos a actuar responsablemente y como adultos que somos, pidiendo un poquito de participación democrática en las decisiones. ¿Miedo o estrategia? Se lo digo porque, claro, evidentemente es difícil que igual Podemos quite votos al Partido Popular, pero es más fácil que Podemos quite votos al Partido Socialista, por ejemplo, o a Izquierda Unida. Bueno, eso está por ver. Yo creo que simplemente Podemos, lógicamente, intenta trascender, o sea, intenta conseguir esa mayoría social para que efectivamente se pueda producir un cambio y en ese sentido yo creo que más que una estrategia, repito, es miedo por parte de esos políticos que yo creo que han estado muy mal acostumbrados todos estos años a no tener delante una persona que les pudiese decir en algunos casos todo lo que estaban haciendo mal, ¿no? Todo lo que estaban, incluso en algunos casos, como se ve en las noticias día a día, robando incluso, ¿no? Pero ¿no es el suyo un discurso muy populista, es decir, en el que dicen aquello que la gente quiere oír? Que cuando llegue el momento de plantear soluciones, por ejemplo, estamos pensando ya en las elecciones municipales autonómicas del año que viene y entonces habrá que proponer soluciones concretas a problemas concretos. Bueno, yo creo que en realidad populismo, hemos visto muchísimos ejemplos de populismo en estos últimos años, ¿no? Y muy recientemente un ejemplo clarísimo de populismo ha sido el del Partido Popular cuando disfrazaba a Cañete de agricultor, lo subía a un tractor y con eso ya quedaba ventilada toda la cuestión de la agricultura, o por ejemplo Esperanza Aguirre incluso cuando se vestía de sevillanas, o aquí en el caso del Ayuntamiento de Valladolid cuando el alcalde se ponía encima de una bicicleta, ¿no? Eso sí que son ejemplos de populismo. Nosotros lo que estamos planteando simplemente son cuestiones de sentido común y además cuestiones de una habilidad absoluta, ¿no? De una viabilidad absoluta. Cuando nosotros hablamos de que hay 6 millones de parados, cuando nosotros hablamos de que se están produciendo, por ejemplo, en Castilla y León 7 desahucios al día, según datos del Consejo General del Poder Judicial, cuando estamos hablando de toda esa cantidad de jóvenes, de la generación mejor preparada de la historia, según dicen todos los expertos, que se está marchando en masa de este país porque no hay trabajo, y al mismo tiempo vemos cómo
todo el dinero que había en nuestro país se está yendo a los bancos, se está yendo a los paraísos fiscales, se está yendo a Suiza, se está yendo a los sobres con los que luego supuestamente se financian incluso sedes de partidos políticos. A mí eso me parece que son cosas más bien de sentido común. Ustedes hablan mucho de la casta y cuando se refieren a la clase política, al resto de políticos, pero ¿no forman parte ya de la casta también los eurodiputados de Podemos? Pues eurodiputados como Pablo Iglesias, que están cobrando desde hace unas semanas 8.000 euros al mes. No, eso no es cierto. Pablo Iglesias y los 5 eurodiputados de Podemos firmaron ya un compromiso ético que venía incluido en el programa de las europeas, por el cual ellos renunciaban a parte de su salario como eurodiputados y se comprometían a cobrar 3 veces el salario mínimo español, es decir, en torno a los 1.900 euros. De hecho, hace creo que menos de una semana o así, vimos cómo Teresa Rodríguez, otra de las eurodiputadas, la número 2 de la lista, donaba toda la parte restante de su sueldo a una asociación de mujeres en Cádiz, ¿no? Entonces, evidentemente, casta son los políticos que han venido aquí para forrarse, como decía aquel político, creo que era Zaplana, ¿no?, hace unos años. Castas son aquellos que han utilizado su despacho en los consejos de administración para luego, o sea, sus despachos en los ministerios para luego meterse en los consejos de administración. Evidentemente todo el mundo sabe que casta no es el concejal que está cobrando 700 euros al mes. ¿No es injusto meter a todos los políticos a veces en el mismo saco? Todo el mundo sabe perfectamente lo que es una casta, no hace falta darle mucha más explicación, todo el mundo sabe perfectamente qué es casta. O sea, todo el mundo sabe que casta precisamente es quien utiliza los privilegios para situarse en una situación de poder donde luego ni siquiera puede ser interpelado por la gente. Antes decíamos que el techo electoral de Podemos todavía está por descubrir y podremos descubrirlo el año que viene, cuando llegue el momento de enfrentarse a las urnas, primero en las municipales autonómicas, después en las elecciones generales. Yo no sé si desde Podemos han hecho sus propios cálculos, porque evidentemente unas elecciones europeas no son lo mismo que unas elecciones municipales. Bueno, nosotros en cualquier caso, si nos estamos organizando como ciudadanos, y además esto creo que es un hecho histórico en nuestro país, es porque efectivamente hemos venido no solo para quedarnos, sino hemos venido para ganar. Hemos venido para desalojar a esta gente que está en esos despachos y empezar a hacer política entre los ciudadanos, con los ciudadanos y para los ciudadanos. En otros muchos países están aplicando ya políticas participativas y no son precisamente países que estén a la cola de desarrollo. Uri, ¿usted qué piensa cuando les acusan de estar cerca de determinados regímenes, por ejemplo, de ser muy cercanos a Venezuela, los regímenes bolivarianos? ¿Qué le parecen ese tipo de acusaciones? A mí personalmente me hace bastante gracia. Yo me apellido Chávez. Sí, por eso se lo decía también. Claro, evidentemente si alguien me pregunta si soy chavista, ¿No sí, yo soy chavista y además tengo gran parte de mi familia en Extremadura, donde allí todos son Chávez, ¿no? O sea que me hace bastante gracia todos esos ataques. Yo creo que, una vez más digo, son fruto del miedo de, bueno, pues de personas que no están acostumbradas a lo que tiene que ser una democracia. Es que tampoco se están diciendo grandes cosas, ni se están pidiendo excesos, se están diciendo cosas absolutamente normales que lo que pasa es que por las circunstancias creadas parecen absolutamente fuera de lugar y parecen extremas, pero es que la situación realmente es de extrema necesidad para la inmensa mayor parte de la población. Gracias, Carlos Chávez, portavoz del Círculo de Podemos en Valladolid. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos, tenemos que despedirnos, no sin antes recordarles, como siempre, que las noticias madrugan aquí en Castilla y León Televisión y que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz les va a contar cómo